Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas sobre Calentamiento Global, el ciclo que desde AIDIS Argentina hacemos para toda la región, donde compartimos conocimientos, experiencias, tecnologías, ideas e innovación para encarar los desafíos que tenemos por delante para que nuestros hijos y nietos hereden una tierra mejor y un futuro sostenible. En estas conversaciones dialogamos con decisores políticos, sociales y referentes del ámbito empresario y académico. La idea es entender mejor los desafíos de la transición energética para nuestra sociedad, cómo adaptarnos a un mundo con un clima más variable y qué podemos hacer para mitigar sus efectos. Veremos las soluciones que pueden venir desde la ciencia y la tecnología, cómo repensar las reglas de la economía y la sociedad para una vida sobre nuestro planeta que ha visto un incremento sostenido y preocupante en las temperaturas promedio a lo largo de los últimos años. Ya no hay muchas dudas en la comunidad científica en cuanto a que el calentamiento es una consecuencia directa de nuestra actividad y el exponencial crecimiento que ha tenido el impacto antrópico sobre la Tierra en los últimos 2 siglos. Charlaremos sobre cómo construir resiliencia y desarrollar las habilidades necesarias para que la innovación, la tecnología y la ciencia sean aliados fundamentales para los cambios trascendentes que necesitamos hacer, tanto desde las instancias de decisión política colectiva como desde los cambios de conducta que a nivel cotidiano deberemos encarar. Mi nombre es Rosana Epulev e integro la División Técnica de Cambio Climático de AIDIS Argentina, junto a Juan Rodrigo Walsh y otros profesionales que venimos de una diversidad de disciplinas y miradas. Los invito a compartir ya el episodio de hoy. Muy buenas tardes a toda la audiencia en este nuevo episodio de Conversaciones Climáticas con la División Técnica de AIDIS Argentina. Hoy estamos dialogando con Mercedes Esperón, que es coordinadora de Cambio Climático de la Embajada Británica, que va a estar para contarnos todos los preparativos, las expectativas, los desafíos y qué es lo que esperamos de la cumbre que se va a realizar en Glasgow en noviembre, la COP26, un evento que debería haberse realizado el año pasado, pero por razones de la pandemia y de estas circunstancias tan extraordinarias que hemos vivido en los últimos meses, el último año y medio, se tuvo que postergar para este año. Mercedes, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias por la invitación. No, faltaba más. La verdad es que siempre es un placer dialogar con los referentes de la Embajada Británica. He tenido, tanto con AIDIS como con otras actividades, mucho intercambio con la Embajada en esta agenda tan apasionante que tenemos con las discusiones en torno al desarrollo sostenible, el cambio climático, la transición energética, los desafíos que tiene la humanidad en estos tiempos tan especiales y tan cambiantes. Mercedes, ¿cómo están esperando o cómo ven, con qué expectativas enfrentan o están haciendo los preparativos para la COP26, que ya falta poco? Sí, faltan semanas, no más, faltan poquito. La verdad que la expectativa es muy grande. Como decías vos al inicio, lo venimos esperando hace tiempo. Lamentablemente el año pasado tuvo que postergarse por situaciones sanitarias y epidemiológicas. Fue una decisión difícil de tomar, fue una decisión que se hizo en consulta con todas las partes del Acuerdo de París, con los países, con los bloques de países, con los observadores también, y es una decisión que se tomó a nivel del secretariado de la convención, junto con los actuales presidentes de la COP, que en este caso es Chile, el gobierno de Chile, por la COP25, que se celebró allá hace tiempo, parece largo, ¿no? En noviembre de 2019,
y, como te decía, con la convención. Así que hay mucha expectativa, hay mucho trabajo por hacer. Hay que reconocer también el contexto en el que estamos implantados, ¿no? Como mencionabas, el tema del COVID no es menor. Eh, las negociaciones han sido, las negociaciones formales principalmente han sido más difíciles en el contexto de la virtualidad, con lo cual hay mandatos pendientes. También hay un público, ¿no? Un público general mucho más informado de lo que era hace años atrás, allá en el 2015, cuando se formuló y se acordó el Acuerdo de París. El mundo está mirando lo que va a pasar en Glasgow ahora la primera 2 semanas de noviembre. Y lo otro a mencionar también es que es la brecha que todavía existe en términos de ambición, ¿no? Y cuando hablamos del Acuerdo de París y de la Agenda del Cambio Climático, estamos hablando de lo que tiene que ver con la mitigación, ¿no? La reducción de las emisiones, la adaptación, cómo mejoramos nuestros sistemas y a los impactos y enfrentamos los impactos del cambio climático, y por supuesto también los temas de financiamiento climático, ¿no? Ahí entonces hay una brecha grande todavía de ambición y las cartas están puestas y la mirada está puesta en Glasgow. Sí, indudablemente han sido 2 años sumamente movidos y cambiantes, porque es cierto, Chile es co-chair de Glasgow, pero si mal no recuerdo, la COP25 que se iba a realizar en Santiago de Chile por razones políticas y por razones, digamos, de disturbios y demás en Santiago y en Chile mismo, se terminó haciendo en España, con lo cual hemos tenido 2 conferencias totalmente imprevistos con estos cambios, con la pandemia, con estos cambios de sede, y paradójicamente coincidiendo además con el último informe del IPCC, que realmente plantea una situación, es una llamada de atención, creo que para toda la humanidad, en términos de cómo se van acortando los tiempos en todo lo que tiene que hacer la humanidad para ir alcanzando esas metas, esos objetivos que se plantearon en el 2015. La verdad que 2015 es apenas 6 años atrás, pero si lo miramos en tiempos de la política y lo que vos decías recién, la evolución en las expectativas, parece el siglo pasado y en realidad fue solamente hace 5 años. Y sin embargo, en estos 5 años ha habido, creo yo, una creciente preocupación, toma de conciencia, activismo. Esto está en la agenda de casi todo el mundo. Mercedes, creo que la semana pasada estuviste en Rosario, en la Cumbre de Jóvenes. ¿Cómo ves el tema generacional y la preocupación de la juventud con esta agenda y mirando hacia Glasgow y hacia las expectativas, ¿no? Sí, así es. Estuve del viernes 3 al domingo 5 se desarrolló lo que fue la cumbre climática de la juventud local acá en Argentina. Es un proceso que fue liderado por los jóvenes de Fridays for Futures o Viernes por el Futuro de Rosario y de todo el país. La expectativa y el entusiasmo por desarrollar su agenda, su declaración que fue presentada a autoridades nacionales, provinciales y municipales en Rosario, demuestra, ¿no?, el involucramiento que están teniendo los jóvenes y como decías vos, quizás años atrás no tenían tanta visibilidad y como con figuras tales como la de Greta han logrado tomar relevancia y ser cada vez más escuchados y considerados en la toma de decisión, que creo que algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la juventud es que no es solamente escucharlos y invitarlos a participar en vistas a la planificación del futuro, ¿no? Debemos involucrarlos hoy. Lo otro que
que recién comentabas también en torno al informe del IPCC, es algo que recogieron los chicos en su declaración, ¿no? Tomando esto como contexto y planteando la urgencia de tomar una acción, tomar acciones concretas y en el corto plazo, porque el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, que nos plantea un escenario de no superar los 1,5 grados, que era un escenario que quizás se planteaba al principio para no superarse a mediados del siglo. El informe del IPCC nos dice que dentro de los próximos 20, 30 años ya estaríamos en esos niveles, ¿no? Estando hoy en particular en un nivel de temperatura promedio de 1,1 grados respecto de lo que era la era preindustrial. Para comentarte un poquito, si te parece, de lo que fue el fin de semana, cómo trabajaron los jóvenes y demás. El proceso, los jóvenes tienen distintos canales de participación y lo que es la Conferencia de las Juventudes en realidad se desarrolla a nivel global 2 días antes de lo que va a ser la COP. Esto sucede todos los años, 2 días antes se reúnen los jóvenes con delegados globales, o sea, de cada país, y desarrollan ahí una declaración global que lleva luego al foro de la COP26, al foro donde están los países, y presentan sus preocupaciones y sus propuestas, ¿no? Entonces, para construir esta posición común a nivel global, hay instancias regionales y locales en cada país, ¿no? Como embajada estuvimos apoyando el proceso local y estamos también trabajando con Eco House y con Sustentabilidad Sin Fronteras junto a otros partners en apoyar el trabajo que se va a hacer a nivel Latinoamérica y Caribe. Y estos dos procesos sirven de insumo para el proceso global. Así que se desarrollaron una serie de talleres, de workshops, de ponencias de expertos. Los chicos luego de esto realizaron debates y consensuaron una visión común. Lograron capturar con mucho detalle sus posiciones. Es un documento de cerca de 15 páginas que trata sobre el eje de política y justicia climática, derecho ambiental, restauración de la naturaleza, la descarbonización, temas de seguridad alimentaria, residuos, delitos ambientales. Bueno, un panorama integral de todas las distintas dimensiones que hacen a la agenda del cambio climático y al pedido fuerte que hacen de que no hay un planeta B, que no hay un planeta B, y hacer una demanda fuerte en general a lo que es la justicia climática, que la entienden como la justicia social de estos tiempos. Sí, yo creo que esto es lo que más destaco, que esta activa participación de la juventud tiene mucho que ver con la intergeneracionalidad, es la dimensión temporal de la sostenibilidad, así como mencionás la justicia social. En este caso son los chicos que nos están reclamando a nosotros, los mayores, digamos. Yo sigo sintiendo que soy un chico, pero evidentemente la generación de Greta y de los chicos que hoy ven esto con preocupación es una suerte de interpelación que nos hacen a quienes hoy, bueno, desde el sector público, desde el sector privado, desde el ámbito académico, estamos tomando decisiones. ¿Qué tipo de vinculación hay entre la juventud, por ejemplo, de América Latina con la juventud de Reino Unido o de Europa en estos preparativos? Han desarrollado en estos tiempos la capacidad de vincularse muy rápidamente. Las redes sociales lo facilitan muchísimo en diálogo con organizaciones juveniles del Reino Unido de cara a la COP, haciendo planificaciones y tratando de armar eventos, ¿no? Los jóvenes durante lo que son las COP también tienen sus momentos de incidencia dentro de lo que hace a la organización de la presidencia, ¿no? Como Reino Unido, bajo el eje de juventud. Te cuento que hay un equipo especial que trabaja todo lo que tiene que ver el involucramiento de actores no estatales, entre ellos la juventud. Hay un equipo específico trabajando
por parte del Reino Unido en el involucramiento de los jóvenes. Se está planificando durante las 2 semanas de la COP el día 11, un día para la juventud, donde se van a desarrollar una serie de eventos especialmente dedicados a los jóvenes, pero más allá de esto, durante las 2 semanas va a haber distintas oportunidades e instancias donde los jóvenes van a tener su lugar y van a reclamar su lugar, porque así tiene que ser. Así que van a estar muy presentes y las oportunidades son muchas en seguir construyendo esos vínculos con los jóvenes del Reino Unido. Eso es una linda imagen de fraternidad internacional, que creo que es lo que necesitamos. En Gran Bretaña ha sido siempre muy proactivo con los temas de energías renovables, transición energética, innovación, ciencia y técnica, y también políticas ambientales. Es más, hace un par de años hubo una legislación sobre cambio climático en Reino Unido. Contanos un poco las líneas de acción, lo que más se está trabajando post Glasgow y COP26 y cómo está preparándose Reino Unido para estos desafíos futuros, ¿no? En temas de cambio climático. Sí, así como bien mencionabas, el Reino Unido fue el primer país, o sea, la primera economía desarrollada en legislar esto que es, ¿no? Que hoy vemos cada día más países comprometiéndose a una meta de 0 emisiones netas o de carbono neutralidad al año 2050, ¿no? A partir de eso, el Reino Unido, y especialmente considerando todo lo que fue, porque esto sucedió previo a COVID, ¿no? Pero considerando el impacto que tuvo la pandemia en nuestras economías y en nuestras sociedades, el Reino Unido se ha propuesto recuperar su economía de una manera que sea más verde, más resiliente e inclusiva. Y en ese sentido está a nivel nacional planteando toda una estrategia para esta recuperación, ¿no? En particular, sin ir más lejos, en noviembre del año pasado, el primer ministro británico anunció un plan de 10 puntos para una revolución industrial verde que permitirá que Reino Unido pueda avanzar en el cumplimiento de estos objetivos de una economía descarbonizada, de una economía de 0 emisiones netas al año 2050. Junto con esto también ha aumentado, ha actualizado su compromiso de corto plazo al año 2030, ¿no? Proponiéndose reducir las emisiones en un 68%. Para comentarte un poquito más sobre este plan de revolución industrial verde, que tiene un nombre muy provocador, busca aumentar las inversiones en tecnologías y en las industrias verdes y movilizar alrededor de 12.000 millones de libras en inversión pública, y con esto generar alrededor de 250.000 empleos verdes calificados, ¿no? Esta estrategia busca que el Reino Unido se vuelva más competitivo en el futuro, en la fabricación, en el sector de la manufactura y la construcción. Y como mencionabas vos, el eje de la transición energética cumple un rol importantísimo. El Reino Unido ha logrado reducir considerablemente todo lo que es el uso de la fuente de combustible fósil proveniente del carbón, y está invirtiendo en ese sentido fuertemente en las energías renovables. Como sabes, la energía eólica marina es por lo que el Reino Unido se destaca, y nos enaltecemos de decir que somos como la Arabia Saudita, pero de la energía eólica marina. Pero también otras fuentes que hoy por hoy están más en boga, como es el hidrógeno. También considerando, este plan considera inversión en términos de la transición hacia vehículos de 0 emisiones, vehículos eléctricos, promover el uso del transporte público, la bicicleta, ¿no? También modernizar y ver, afrontar el desafío de que lo que tenga que ver con la aviación y los barcos también
tiendan a ser de cero emisiones. Esto es bastante innovador, hay mucho por hacer en cuanto a estos dos sectores, ¿no? Al marítimo y al de aviación. Pero como mencionaba, también considera temas vinculados a edificios más eficientes, al uso eficiente de la energía, reformas en el sector industrial, inversión en el sector de la innovación y científico para tecnologías vinculadas a la captura, uso y almacenamiento del carbono, y también, por supuesto, sin dejar de lado el potencial que hay en el sector de todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Lo que nosotros llamamos las soluciones basadas en la naturaleza, que complementan tanto la mitigación como la adaptación, tienen un potencial enorme para encontrar las soluciones de reducción de emisiones. Así que muy breve y acotado, esos son algunos de los ejes que aborda este plan, por supuesto, con los desafíos que eso tiene por delante, pero el Reino Unido definitivamente está muy convencido de que este es el camino adelante y no quedan dudas que la pandemia dejó claramente planteada la crisis ecológica y climática que enfrentamos hoy. No, es claro, y por lo que estabas describiendo, la transversalidad de las acciones y de las propuestas y de las políticas que hay que poner en marcha son evidentemente abarcativos de toda la sociedad y de toda la economía. Mencionabas, por ejemplo, la generación eólica marina. Me parece que eso muestra un poco el camino virtuoso de reconvertir un sector que históricamente fue generador de recursos y de empleo y también de desarrollo tecnológico, como fue la industria offshore en el Mar del Norte, hacia esta nueva modalidad o este nuevo enfoque de utilizar los desarrollos tecnológicos, la mano de obra calificada, el know-how y demás, dedicado antes al petróleo, ahora a la generación de energía eólica. Y después te voy a volver a la pregunta de las soluciones basadas en la naturaleza, porque me parece que eso es muy interesante. Está acá con nosotros Rosana Epulef, que también está en la División Técnica de Cambio Climático, que te va a me echar un par de preguntas también en este diálogo. Hola Mercedes, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería consultarte acerca de cuáles son los desafíos que se plantean en esta oportunidad de la participación de los países y qué tienen así como el mayor desafío a lograr. Bueno, creo que el mayor desafío hoy es la presencialidad de las negociaciones, ¿no? Como les planteaba al principio o hace unos minutos atrás, durante este año y medio se han mantenido conversaciones técnicas entre los países de manera virtual, pero sin dudas tener la instancia presencial es indispensable, ¿no? En ese sentido, el Reino Unido está trabajando en todo lo que tenga que ver con los protocolos de espacio donde se va a desarrollar la convención, y también en todo momento monitoreando la situación epidemiológica y sanitaria. Para eso también habrán escuchado del compromiso del Reino Unido de facilitar y poner a disposición un número de vacunas para aquellas delegaciones que no tengan acceso a las vacunas en sus países. Y también, de hecho, hoy el presidente designado Alok Sharma ha comunicado que también se considerará cubrir los costos de las cuarentenas de los delegados. Estamos esperando recibir mayores detalles de cómo se va a implementar esta nueva política de apoyo, pero la verdad que en el espíritu del Acuerdo de París y la importancia de que la participación sea amplia e inclusiva, estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en ese sentido. Creo que Gran Bretaña coordinó y encabezó el G7 hace un par de meses, que fue una suerte de antesala o, digamos, primer acto o anticipación a lo que se viene o lo que se va a discutir en COP26 en Glasgow.
¿Qué reflexiones te merece el haber podido avanzar en algún sentido en esta agenda con anticipación? La realidad es que al poder haber avanzado en la conversación y en la discusión con los países del G7 me parece crucial. Por su parte también Italia hizo un esfuerzo grande en el marco del G20. Mencionar o recordar al menos como presidencia de la COP26 estamos asociados al gobierno de Italia de camino a Glasgow. Y en términos de lo que sucedió en las discusiones del G7 que presidió el Reino Unido, los países anunciaron un nuevo acuerdo, una nueva asociación para promover lo que es la inversión en la infraestructura verde y resiliente, de manera tal de así fortalecer los compromisos de los países desarrollados en movilizar recursos de financiamiento climático para países desarrollados, en desarrollo, disculpen. También se comprometieron a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, y fue la primera vez que los gobiernos del G7 manifestaron su compromiso de alcanzar las cero emisiones netas al año 2050. Como mencionaba más temprano, creemos que la importancia de poder establecer las políticas y las medidas necesarias para la reducción de emisiones es elemental, y que los países del G7 puedan acompañar esta agenda y puedan establecer a nivel local, al nivel doméstico, claras señales de que van a reducir, es un impulso muy grande para el resto del mundo que también tiene que seguir ese camino de acuerdo a lo que determina la ciencia. Así que yo creo o sea, el G7 en particular tiene el compromiso asumido en el marco del Acuerdo de París de movilizar financiamiento, y la posibilidad de haber avanzado en esa conversación es crítica para fortalecer los vínculos de confianza con los países en desarrollo que ven esto como una deuda pendiente. Y va a ser crucial para poder tener buenas conversaciones en las mesas de negociación. Sí, creo que ese es el gran desafío. En muchas otras conferencias de las partes o acuerdos o reuniones, los desacuerdos o la dificultad en arribar a un acuerdo se generaba justamente por los compromisos con el financiamiento y también con los plazos. Y una de las críticas o una de las cuestiones que se escucha, por eso es muy importante lo que señalás respecto de reafirmar el compromiso del carbono neutralidad para el 2050, porque lo que muchas veces se cuestiona es poner las decisiones complicadas y difíciles a un futuro tan lejano que parece, digamos, una no prioridad. Y en realidad el 2050 son dentro de 30 años y algunos países ya se están adelantando de alguna manera a estos objetivos para, yo diría, apretar el acelerador de alguna manera, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que si bien es crítico pensar en el largo plazo, no podemos dejar de lado la planificación y la acción que se necesita urgente de acá a al año 2030, que sin ir más lejos, faltan tan solo 8 años. Es un futuro bastante cercano, ¿no? En cuanto a eso, dos instrumentos de política y de planificación claves son lo que se llaman las contribuciones nacionales determinadas, las NDC, que bajo el Acuerdo de París deben presentarse este año, de hecho el año pasado. Los países tenían que presentar nuevas contribuciones más ambiciosas y actualizadas, así que estamos llamando a todos los países a hacerlo de esa forma, y también presentar sus estrategias de largo plazo al 2050. Lo importante acá es que estos dos instrumentos dialoguen, ¿no? Y que se pueda ver un claro camino en las acciones que se plantean de cómo el escenario de corto plazo va a permitir y habilitar el escenario de largo plazo. Y lo más importante
como que estamos destacando como presidencia, es que para nosotros es importante mantener al alcance el objetivo de 1.5 grados, tratar de quedarnos bien por debajo de los 2 grados de aumento de la temperatura. Y para esto, sin duda, se requieren esfuerzos sectoriales muy grandes, ¿no? En términos de la transición energética, estamos haciendo un llamado a la eliminación gradual del carbón, en particular por ser la fuente fósil más contaminante. También vis a vis esto, ¿no? Redoblar o incluso aumentar bastante exponencialmente lo que es la inversión en las renovables y reducir con eso también los subsidios a los combustibles fósiles, pero también la reducción de emisiones se puede ver en otros sectores, ¿no? Como el del transporte, el del cambio de uso del suelo, reducir la deforestación y demás. Yo creo que lo que mencionaste respecto de las soluciones basadas en la naturaleza tiene un enorme potencial y una enorme importancia en países con una tradición o con una actividad, por ejemplo, agrícola-ganadera fuerte, como puede ser Brasil, Argentina, Australia, Canadá. Y acá hay mucho campo para desarrollar con sinergias y cooperación, ¿no? Absolutamente. Esta palabra de colaboración y cooperación hace eco a uno de nuestros objetivos como presidencia, que es la colaboración la idea de la importancia de fortalecer los canales del multilateralismo, trabajar juntos para acelerar la acción. Y en el sector en particular que mencionabas de la agricultura, la ganadería y la importancia que tiene como para un país como Argentina y la región, ahí mencionar que en este marco de la colaboración, la presidencia del Reino Unido ha convocado un diálogo global entre países productores y consumidores de commodities a los fines de poder conversar y determinar cuáles podrían ser los estándares de sustentabilidad, cómo podemos comenzar a alejar, a desacoplar lo que es la producción de estos bienes de la deforestación y así fortalecer los mercados, también trabajar sobre el eje de los medios de vida de las poblaciones y los productores más pequeños. Una agenda de desarrollo sostenible desde el punto de vista social y ambiental, ¿no? Que es un poco la meta que tenemos. Absolutamente. No, esta discusión y algo que todavía no mencionamos, pero es crítico a todo lo que venimos conversando, es que estamos hablando de transformar nuestras economías, ¿no? Y estamos hablando de una transición a un nuevo modelo. Esa transición indefectiblemente tiene que ser una transición justa y no puede serlo si no tenemos en consideración principalmente todos los aspectos sociales, ¿no? y ambientales de nuestras comunidades. Mercedes, es muy interesante todo lo que estás conversando, todo lo que estamos hablando respecto de Glasgow, y esperemos volver a encontrarnos después de la cumbre para digerir los resultados, los logros. Esperemos que haya compromisos sólidos y significativos para avanzar con esta agenda. Creo que hay un clima general, un contexto general que es propicioso para esto, pero bueno, los desafíos siempre están y nos encantaría volver a conversar con la embajada, con ustedes, con tu equipo, con el resto de los referentes para hacer un balance de Glasgow después de noviembre. Así que muchas gracias. Acá con Rosana también te despedimos. Éxitos. Muchas gracias a vos, a Rosana, a todo el equipo de AIDIS. Con gusto aceptamos la invitación que nos hacen y bueno, definitivamente quedarán muchas cosas después de la COP, no solamente los resultados de las conversaciones, sino toda la agenda, ¿no? de implementación y hacia adelante. Buenísimo. Éxitos y suerte en noviembre. Muchas gracias por participar en este episodio de charlas sobre calentamiento global. Los esperamos en los próximos eventos.
Nos pueden seguir en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn para conocer el trabajo que realizamos. Y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, AIDIS Argentina.